Muy buenos días, fuerte y gran abrazo para todos. Damos gracias a nuestro Padre porque nos permite una vez más poder conectarnos a través de este medio y poder conversar un poco acerca de su palabra, acerca de lo que su palabra nos está diciendo en este tiempo. Algo que ya Él dijo en el pasado, pero que nosotros lo traemos a colación en el presente, para que a través de su palabra, en el presente podamos corregir cosas, instruirnos en otras, e ir paso a paso, corrigiendo, por así decirlo, ir corrigiendo actos, actitudes, pensamientos, acciones, forma de hablar, en fin, muchísimas cosas en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. De eso se trata. De eso se trata el aprendizaje dentro de ese marco teológico divino, por darle ese nombre, un marco teológico divino. De ir corrigiendo, instruyéndonos, capacitándonos, con ese fin, con el fin de mejorar nuestra calidad de vida, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Por supuesto, no es nada fácil, o sea, no es ir a una iglesia, hacernos la señal de la cruz, darnos golpes de pecho, cantar unos que otros cánticos, de eso. Eso es secundario. Lo más importante es que la palabra vaya siendo un trabajo en nuestras vidas, por supuesto, con nuestra venia. Nosotros somos los que debemos, de alguna manera, permitir que esto suceda en nosotros, ¿ok? Así que de eso se trata. Así que les recuerdo nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Telegram, y asimismo nuestro canal de YouTube, todos como Apóstol José Silva. En Telegram tenemos no tan solo el audio, sino también escritos, tanto en español como en inglés, con la finalidad de que personas puedan inscribirse, puedan estar allí y que no se pierda nada, como dice la palabra, que no se pierda nada. Bien, mis amados, vamos a aprovechar el tiempo hoy porque tenemos tela que cortar y quiero llegar a feliz término con el tema que comenzamos el domingo 17 de septiembre, ya que el domingo pasado hubo mucha deficiencia en el internet y no pudimos transmitir. Fíjense, sobre la base de 2 de Corintios 12, versículos 9 y 10. Sobre la base de 2 de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10, un tema o una palabra muy conocida, muy usada en muchos tiempos, donde la expresión en la Reina Valera es: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En la versión inglesa le dije que la expresión es: mi gracia es suficiente para ti. Y el título que le pusimos al tema fue: mi gracia es suficiente para ti. En este caso pudiésemos decir que la gracia de Dios es suficiente para nosotros. Es suficiente para nosotros. Pero lógicamente voy a recordarles todo lo que hemos dicho para entrelazarlo con lo que vamos a decir hoy, indistintamente de la cantidad. Lo más importante es que esto, como dije antes, nos instruya. Acuérdense que es una instrucción, una capacitación. No es practicar una religión, no es ser evangélico, no es ser cristiano, sino no es darme golpe de pecho, es practicar, llevar en nuestra vida cotidiana algo que nos cuesta muchísimo y no es fácil. Convertir las palabras en hechos no es fácil, pero es lo que procuramos hacer en la medida del tiempo y en la medida que podamos, por supuesto. Fíjense,
Sobre esta base, entonces, vamos a dilucidar lo siguiente. Número 1. La gracia de Dios, nuestro Padre, es suficiente para nosotros porque ella se perfecciona en nuestras debilidades. En nuestras debilidades se perfecciona la gracia de Dios. Cuando nosotros no mostramos debilidad, cuando digo mostramos, me refiero a mostrárselas a él. Usted no tiene por qué estarle diciendo a la gente cuáles son sus debilidades. Hay gente que les encanta contarle los problemas a otros. Anthony Hawking dice en uno de sus pensamientos que no le cuentes tus problemas a la gente, porque el 80% de las personas no les interesa y al otro 20% se alegran de que estés pasando por lo que estás pasando. Por supuesto, yo no comparto en un 100% el pensamiento, pero eso es el pensamiento de Anthony Hawking. Él sabrá por qué lo dice. Pero yo sí diría que el 80% no les interesa, un 15% se alegra de que estés pasando por lo que estás pasando y un 5% es aquel que de repente procura ser solidario contigo en tus problemas. Entonces, no es mostrar tus debilidades a la gente, es mostrársela a Dios, es ser honesto con Dios. Como yo le dije en una oportunidad a una persona en su lecho de muerte, gracias a Dios se recuperó, se levantó. Yo le dije, mira, haz algo. Dile a Dios que tú toda la vida has sido un religioso. Que eso de que lo amas, de que de que le adoras, de que gloria a Dios, que eso ha sido pura vanidad. Esta noche, ahí en tu lecho de muerte, porque no sabes si vas a amanecer mañana, así le hablé duro. Mi esposa se molestó conmigo inclusive, me lo reclamó. Yo le dije, allí tú le vas a ser sincero a Dios y le vas a decir que tú lo que has sido es un religioso, que ha sido pura vanidad, que ha sido pura apariencia, eso de que le amas, de que le gloria a Dios. No, dile la verdad, sincerízate con él, para que la gracia de Dios se perfeccione en la debilidad que tú le vas a mostrar. Bueno, número 2. Gloriarnos en nuestras debilidades, fíjate bien, gloriarnos en nuestras debilidades genera que el poder de Cristo, el poder de la unción repose en nosotros. Por eso la gracia de Dios es suficiente para nosotros, porque cuando nos gloriamos en nuestras debilidades, se genera que el poder de la unción repose sobre nosotros. Eso, por supuesto, lo expliqué en aquella oportunidad. Hoy solamente lo estoy mencionando. Número 4 o número 3. En esta situación, el poder de la gracia de Dios se perfecciona en nosotros, mejor dicho, es suficiente para nosotros porque genera de alguna manera gozo. Recuerda que el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. Digo que es parte porque la Escritura no dice los frutos, sino dice el fruto del Espíritu Santo. Entonces, genera un gozo. Pablo dice, yo me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. ¿Tú ves alguna persona angustiada, gozosa? Nunca. Por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona de alguna manera expresiva. Yo cuando estoy molesto no lo disimulo. Hay personas que lo disimulan y lo disimulan muy bien. O aparentemente nunca se han puesto bravos, siempre andan con una sonrisa. Yo eso lo admiro. Pero por ejemplo, yo me molesto por algo, yo enseguida la cara muestra que estoy molesto. Pero también cuando me río, muestro que me río. O sea, soy expresivo en ese sentido. Pero una persona que muestre gozo en las angustias es bien difícil. Pero es que el gozo es algo espiritual, es fruto del Espíritu. El gozo no es eso que nosotros conocemos. Oye, esta persona está gozosa porque está cantando, porque está alabando, porque está riéndose.
Ese realmente no es el gozo es algo espiritual, es como una convicción interna que a pesar de la rabia, la ira, la impotencia que tú puedas tener en un momento determinado, en el fondo, el Espíritu de Dios te muestra un gozo, como es una particularidad difícil de explicar porque es algo espiritual. Y para poderlo explicar tiene que haber mucho espíritu y mucha coinonía entre el espíritu del que está explicando y el espíritu del que está procurando entender lo que es el gozo. El gozo no es, oh, gozo, yo tenía. No, ese no es gozo. Eso es una manifestación almática. El gozo es fruto del Espíritu Santo. Fruto del Espíritu Santo. Es otra cosa. Por supuesto no tengo el tiempo ahorita para ponerme a explicar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la costumbre. No tengo tiempo para explicar todo eso. Entonces, otra de las cosas por qué la gracia de Dios es suficiente para nosotros es porque cuando soy débil, dijo el apóstol Pablo, entonces soy fuerte. Es decir, cuando le mostramos a Dios nuestra debilidad, no es aquello que, bueno, que tú sabes que yo me llevo el mundo por delante, que no sé qué. Sí, eso se lo puedes decir, eso lo puedes tú decir y expresar abiertamente, pero en tu intimidad tienes que poner tu debilidad delante de Dios, como lo he dicho yo en varias oportunidades. Yo, cuando estoy apartado con el Señor, yo lloro, yo presento mis debilidades, no sé qué. Después que salgo de ahí, yo no tengo por qué presentársela a nadie, porque a nadie le importa eso. Pero cuando yo se la presento a Dios, entonces en ese momento soy fuerte. Cuando tú le muestras a Dios, mira, Señor, como yo le he dicho en varias oportunidades a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo cargo una bestia por dentro. Entonces la gente dice, ay, no puede ser, pero si ese es un pastor, aleluya. Pero si es un pastor, ¿cómo se va a poner bravo? O sea que parece ser que los pastores o los ministros de Dios no tenemos emociones. Somos, no sé, cuando nos convertimos, cuando alguien dice que somos pastores, nos convertimos en una estatua fría que no sentimos, no pensamos, no lloramos. No. Eso no es cierto. Si esa es la idea que te han hecho ver, eso es mentira, eso es falso. El que te haga ver eso es más hipócrita que los hipócritas, ¿ok? Porque realmente sentimos, lloramos, sufrimos, reímos, nos molestamos, sentimos impotencia hacia ciertas cosas. Número 5. Dijimos que por qué pedirle a Dios algo que ya Él nos ha dado. Es decir, la gracia es, la gracia no va a ser, la gracia es. Mi gracia es suficiente. Mi gracia, dice el Señor, es, no es que va a ser, es tiempo presente. Entonces, nosotros nos las pasamos pidiendo algo que ya Dios nos dio. Tratando de ser lo que ya somos. En Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10 establece lo siguiente. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él. Esto es conocidísimo. Pero entonces nosotros cuando oramos, ¿qué hacemos? Pedimos. Señor, dame paciencia, cuando la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Y después decimos que somos templo del Espíritu Santo. Señor, dame gozo. No, lo que tendrías que pedir es que el Espíritu Santo, en tal caso no pedir, sino declarar que el Espíritu Santo se manifieste con el fruto, con su fruto en tu vida y en mi vida. Eso es otra cosa. Y pasamos horas, hacemos vigilias, pidiendo algo que ya Dios nos dio.
Número 6, algo bien importante. Los hechos, esto lo dije también, los hechos del Señor son, no serán, son una realidad. Somos nosotros los que de alguna manera con nuestras oraciones convertimos lo son en serán. Convertimos lo que Dios nos ha dado en lo que Dios nos va a dar. Convertimos en lo que Dios ha hecho en lo que Dios va a hacer. O sea, son nuestras oraciones, las oraciones que nos han enseñado pues, religiosamente. Pero esas oraciones no están acorde con la palabra presente, con el tiempo presente de Dios. Como número 7 mencionamos también la simbología del desierto. Desde el punto de vista como lo vemos, como aquellas personas que dicen que estoy pasando por un desierto, cuando ellos expresan esa palabra, que estoy pasando por un desierto, ellos están mostrando es que están en sequedad, están bajo un sol ardiente, están en un lugar estéril, inhóspito, están desprovistos de cualquier cosa e improductivo, inclusive enfermos y muchísimas otras cosas. Eso es el concepto el concepto que nuestra mente tiene cuando hablamos de desierto. Oh, estoy pasando por un desierto, lo que veo es arena, no veo más nada. ¿Ve? Algo inhóspito, algo improductivo, carente y desprovisto de muchísimas cosas. Pero cuando nosotros leemos las Escrituras y vemos el plan de Dios cuando quiso llevar al pueblo, su pueblo al desierto, en el libro de Éxodo habla de 4 cosas que son muy importantes, que es bueno que la tengamos en mente. El desierto para Dios, a pesar de que no dejaba de ser el desierto, o sea, no estamos negando la situación. El desierto para Dios tenía 4 cosas fundamentales. Número 1, ofrecer sacrificio, que no era otra cosa que adoración y alabanza, traídos en este tiempo. Número 2, era un lugar donde se le iba a servir a Dios. Y número 3, era para celebrar fiesta. Y número 4, para que esa fiesta fuera una fiesta solemne. Así lo veía Dios. Así era como Dios se lo había propuesto según su plan. Por supuesto, no estoy con esto, y lo dije en esa oportunidad y lo repito hoy, no estamos tratando de negar las dificultades que presenta el desierto. No estamos negando, porque negarla es como caer en el otro extremo de la religiosidad. No, no es negarlo. Es que con el poder de la gracia, lo que estamos viendo, bástate mi gracia, o estamos viendo mi gracia es suficiente para ti, que esa gracia sea suficiente, el poder de esa gracia nos hace enfrentar esa situación con una mentalidad distinta. O sea, no estamos negando la situación. ¿Ok? Esto que quede claro. ¿Ok? Entonces el desierto para Dios era eso, un lugar de adoración, de alabanza. Entonces, ¿cómo lo veía Dios? ¿Cómo yo puedo desde aquí simbólicamente ver el desierto, la otra cara del desierto? Bueno, mirar que era un lugar de adoración, era un lugar de provisión. Ah, no, pero estoy carente de agua. Sí, está carente de agua, pero Dios va a traer la provisión del agua. Hay carencia de alimento, pero Dios va a traer la provisión de alimento. Fíjate que en aquel entonces Dios ordenó una nube que se colocara sobre el pueblo de día para protegerlo del ardiente sol. Y en la noche una columna de fuego para protegerlo de las bajas temperaturas o de las frías temperaturas de noche. Es decir, que Dios tenía... Sí, no estaba negando la situación. Sí, el desierto hace un sol ardiente, pero yo te voy a enviar mi nube. En la noche hace mucho frío, pero yo te voy a mandar el fuego, tranquilo. O sea, así veía Dios el desierto. Entonces, cuando nosotros vemos solamente una parte del desierto y decimos la parte inhóspita, la parte estéril, la parte improductiva, entonces dejamos de ver lo que Dios quiere hacer, la provisión que Dios quiere hacer en ese lugar inhóspito. Sígame los pasos. ¿Ok?
Entonces, otra cosa bien importante, que el alimento que Dios proveyó para esa época era un alimento muy liviano, con la finalidad de que ellos pudieran transitar y que no hubiese indigestión en sus cuerpos. Todo eso fue previsto. Por eso es que era un lugar de adoración. Por supuesto, el alma, porque mucha gente condena, juzga lo que le pasó al pueblo de Israel, pero veámonos nosotros en este tiempo. Yo soy un autocrítico, yo me critico a mí mismo, me la paso criticándome. La gente, a veces mi esposa me lo dice, me dice, oye, es que tú eres como inflexible contigo mismo. Entonces, como que te exige demasiado, y es cierto, es verdad. A veces, en estos días me dijo, eres tan recto que hasta manejando andas así. Sí, es cierto, son exigencias, pero es el alma. Es que tengo que golpear el alma, porque mi alma es como loca. Un día está risueña y un día está molesta. Un día todo está bien, un día está mal. Ese es el alma. Entonces alguien me puede decir, no, pero no parece pastor porque los pastores son todo amor. Eso es mentira, eso es falso, ya te lo dije. Eso es mentira de que el pastor es todo amor. Es mentira. Es mentira el que viva con eso y que gloria a Dios, aleluya. Eso es lo que es un religioso. ¿Entiendes? Porque es que tú tienes que mostrarle a Dios. Tienes que mostrarle a Dios tus debilidades. Y a las personas mostrar tu carácter, tu forma de ser. Para que cuando te vayan a amar te amen como tú eres. Como lo que tú muestras. Y no que te amen por una apariencia de lo que tú muestras que estás muy lejos de ser. De eso se trata la enseñanza de la gracia. Otra cosa bien interesante es que el desierto era un lugar de enseñanza, era un lugar de instrucción, de preparación, de aprendizaje. ¿Por qué dice eso, pastor? Bueno, era un lugar de elaboración, de diseño, de construcción, de fabricación. ¿Por qué? Porque allí se construyó el tabernáculo, allí se diseñaron y se fabricaron todos los modelos de los trajes de los sacerdotes. Todo eso fue allí en el desierto. Significa entonces que el desierto, más allá, no deja de ser el lugar que todos ya conocemos, pero también es un lugar donde toda esa situación tiene que dejar alguna enseñanza. Ya cuando tú bajas la presión, oye, el sol ardiente, pero cuando llega la nube tú dices, wow, me quejé por el sol ardiente, pero llegó la nube. Me quejé por el frío, pero llegó el abrigo. Me quejé por el alimento, pero llegó el alimento. Cuando tú en reposo ves todas esas cosas, tú dices, es un lugar de aprendizaje. Es un lugar de aprendizaje. Es un lugar de instrucción. Es un lugar de enseñanza. Es un lugar de preparación. Voy a seguir porque si no me quedo aquí me quedo en el desierto. Ok, fíjate. Otra cosa que hicimos en esa oportunidad fue preguntarnos qué hacer cuando enfrentemos el desierto. Es decir, la parte que ya todos conocemos. Y yo dije varias cosas bien interesantes, voy a acelerar. Número 1 dije, según Romanos capítulo 6, versículo 13, presentarnos ante Dios como vivos de entre los muertos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el pecado, es decir, lo que ya conocemos, lo que es el pecado, lo que el pecado representa en este tiempo, que son los errores, que son las manifestaciones de la carne, todas esas cosas que es lo que representa el pecado hoy día, los errores, las fallas, no se enseñoree de nosotros. Porque entonces después viene la autoculpa. ¿Ves? Vienen los sentimientos de culpa. Y cuando vienen los sentimientos de culpa, pueden enseñorearse de nosotros. Entonces cuando estemos allí tenemos que presentarnos como vivos de entre los muertos. Número 2. Isaías 49:11 dijimos que todo monte será allanado. Eso significa que toda situación llegará a un tamaño donde nosotros podamos superarlo. Número 3, en 1 Corintios capítulo 16, versículos 13 y 14. 5 cosas importantes que habló
que habló Pablo en esos en esos dos versículos. Uno, que nos mantuviésemos velando, despiertos, velar. Dos, que nos mantuviésemos firmes en la fe. Tres, que nos portásemos varonilmente. Yo dije en esa oportunidad que portarse varonilmente no es otra cosa que asumir una posición ante una situación sabiendo cuál es nuestra condición en Cristo. Posición, situación, condición. Guárdelo allí. Posición frente a una situación porque tengo una condición en Cristo. ¿Ok? Número 4, esforzarlo. Y número 5, hacer las cosas con amor. Entonces seguimos aquí como la número 4, capítulo 11, versículo 41 del Evangelio según San Juan. Allí Jesús mostró algo bien interesante ante la tumba de Lázaro. Jesús dijo: gracias, Señor, por haberme oído. Es decir, ya Él dio gracias por algo que para Él en su espíritu había sucedido, pero que era necesario que se manifestara. Entonces dije en esa oportunidad que el dar gracias anticipada precede la intervención divina. Eso significa que es ser agradecidos antes de que la manifestación física de las cosas se hagan acto de presencia. Antes de que las cosas estén presentes, el agradecimiento por esas cosas preceden la intervención divina, mejor conocida como milagros. Número 5, Hechos 27-25, donde el apóstol Pablo dijo, en medio de la tormenta, en medio de aquel turbión que causó el naufragio, el Señor Pablo dijo: yo confío en el Señor que será así como me ha dicho. Entonces yo dije lo siguiente: hay que aprender a confiar en el Señor, que lo que Él ha dicho se ha de manifestar plenamente. 6, Salmo 41. Estoy hablando de cuál es la posición que debemos asumir cuando estemos enfrentando ese desierto. 41, esto es una de las cosas un poco más difíciles. Pacientemente esperé en el Señor, dijo el salmista. Esperar pacientemente es lo más difícil. No todo el mundo sabe esperar. Y número 7, en esa misma posición, dije, Juan 19:11, Jesús le dijo a Poncio Pilato: ninguna autoridad tuviera sobre mí si no se te hubiese dado de arriba. Entonces, ¿qué nos dice eso en este tiempo? Que no hay ninguna circunstancia que pueda ejercer autoridad sobre nosotros si no está dentro del plan y propósito de Dios para nuestras vidas. Si hay alguna circunstancia que está oprimiendo, es porque de alguna forma se le ha dado esa autoridad sobre nosotros. Porque es necesario por un momento determinado. Por supuesto, los detractores de la gracia dirían: oye, pero él predica gracia y dice estas cosas. Por supuesto, porque se ha malinterpretado la gracia de creer que no, todo está listo, todo está hecho, aleluya, nada me puede suceder. Entonces, si nada te sucede, ¿cómo aprendes? Si nada te sucede, ¿cómo aprendemos? Ahora bien, otra de las cosas que con esto concluimos, lo que predicamos en esa oportunidad, fue que la vida, óigase bien, la vida es un constante progreso. La vida es un constante progreso. Es como una escalera que indistintamente del eslabón donde nos encontremos, el propósito de Dios está delante de nosotros. Y está en todo. Por tanto, el Espíritu de Dios va delante de nosotros, guiándonos para que nos encontremos con lo que ya Él preparó de antemano, sus obras preparadas, que en el momento perfecto de Dios ha de manifestarse. Eso tiene que quedar claro.
Estamos en un constante progreso. No nos damos cuenta, pero el propósito de Dios está en todo. El Espíritu de Dios va delante de nosotros para guiarnos, para que nos encontremos con lo que Él ya preparó, obras preparadas, que se ha de manifestar en su tiempo. ¿Ok? Dicho esto, entonces entramos en este punto que nos falta, que es: mi gracia es suficiente para ti. En esta parte número 2, vamos a avanzar un poquito. Ok. Entonces, hay que aprender a ver el desierto como un lugar de formación, como un lugar de instrucción y de capacitación. Cualquier lugar donde tú estés, donde hayan circunstancias adversas, allí es algo Dios nos está instruyendo, para algo Dios nos está preparando, para cosas mejores y mayores. No sabemos con exactitud cuál, pero así es. Fíjate, Romanos 8:18. Yo quiero que veas ahora los textos que te voy a dar, que los anotes y los revises después con calma. Fíjate cómo dice: pues tengo por cierto, dice en pluma del apóstol Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Claro, la mentalidad religiosa nos hace irnos calles de oro y mar de cristal. Nos hace irnos para allá arriba, más allá del sol, pero no es así. Aquí dice claramente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, es decir, ese desierto, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué significa que ha de manifestarse? Que ya fueron hechas, obras preparadas. Obras preparadas. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17 dice: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Apóstol Pedro, capítulo 1 versículo 6 dice: por tanto, por un poco de tiempo podemos, si es necesario, ser afligidos. ¿Qué significa todo esto, pastor? Que toda circunstancia es pasajera. Que toda circunstancia es pasajera. Y que como las circunstancias son pasajeras, hay que buscar la forma de aprender que el favor del Padre dura toda la vida y con su favor nos afirma como un monte firme. ¿Lo ves? Entonces, es pasajera. Fácil lo que te estoy diciendo hoy. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un dolor por cualquier cosa que se nos presente en nuestro cuerpo. Y la gente piensa que se va a morir. Lo primero que viene a la mente: oye, ese dolor. Oye, pero tienes ese dolor ¿hace cuánto tiempo? El tiempo que sea, es pasajero. Es pasajero. Usted no se imagina cómo yo lucho con ciertas situaciones y esperando que la manifestación de Dios se haga presente. Para el temperamento que yo tengo, hermano, para los que me conocen, para mí no es nada fácil eso. Tal vez para usted, que es todo amor, es fácil, pero para mí no. Entonces, como no es fácil, entonces entablo luchas internas que, por supuesto, con el tiempo las voy venciendo. Otra cosa bien interesante es que, oído con esto, por favor, trata de captarlo lo más que pueda, si no vuelve a escuchar el cassette. El cassette. Me cayó la cédula. Fíjate. Así que nuestros ojos, que si nuestros ojos hoy están viendo solo la situación adversa, recordemos que es temporal. La situación eterna es la que prevalece.
Lo que prevalece es lo que no se ve. El Señor nos insta, no se ve porque es espiritual. El Señor nos insta en 2 de Corintios, pura palabra lo que te estoy dando hoy, versículo 18. Dios nos insta a mirar las cosas que no se ven, porque las que no se ven son eternas, las que se ven son temporales. Todas esas situaciones son temporales. Entonces nuestros ojos tienen que educarse. Cuando hablo de nuestros ojos, entienda bien lo que quiero decir. Tienen que educarse a ver las cosas que aún no se ven. Hay que educar nuestros ojos para ver la mano de Dios obrando a nuestro favor y controlando todas las circunstancias de nuestras vidas. Voy a repetir esto. Hay que educar a nuestros ojos para ver la mano del Padre obrando a favor nuestro y controlando todas las situaciones o las circunstancias de nuestra vida. Eso es una educación, eso es formación, eso no es religión. Eso es formación. Eso se aprende con el tiempo. Es dándole. Es instruyéndonos en la palabra. Es diciéndole, no pidiéndole a Dios algo que ya nos ha dado, sino diciéndole al Espíritu Santo que nos guíe dentro de esa verdad para que ésta se haga manifiesta. Es un ejercicio constante. Es un ejercicio. Es un ejercicio. Los fisicoculturistas, los artistas marciales y de cualquier otra disciplina deportiva no logran las cosas de la noche a la mañana. La logran es paso a paso y con ejercicios constantes. Entonces fíjate, hay que ejercitarnos en algo que se lo he dicho cientos de veces, pero lo voy a repetir hoy. Es desear, es creer, es confiar, es esperar, es aguardar, es resistir, es vivir en la expectativa de que eso que deseamos, creemos, confiamos, esperamos, aguardamos, en lo que resistimos, tiene que manifestarse. ¿Por qué se tiene que manifestar, pastor? Porque si, escucha esto, porque si Dios, Padre, agarró a su Hijo Jesús, lo preparó, lo llevó a la cruz, luego a la muerte, de la muerte a la tumba, luego a la resurrección y luego a la glorificación, ¿cómo no nos ha de dar o cómo no se ha de manifestar en nosotros todo eso que se logró en la cruz y todo aquello que se colocó, que se escribió, que se instauró, que se determinó en un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas? ¿Cómo no va a de suceder? Capítulo 8, versículo 32 del libro de Romanos dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Mi gracia es suficiente para ti. Aquí viene lo que yo llamo la tapa del frasco. ¿Cuál es la tapa del frasco, pastor? Lo que viene ahora. ¿Por qué la tapa del frasco? Porque ya todo esto quedó allí. Lo hemos introducido dentro de un frasco, ahora le voy a poner la tapa. ¿Qué es lo que más nos preocupa? ¿Qué es lo que más nos preocupa con todo esto de la manifestación, de las cosas espirituales? ¿Qué es lo que más nos preocupa? Que es válido. El tiempo. El tiempo es lo que más nos preocupa. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa sin pena ni gloria. El tiempo no se detiene. El tiempo no espera por ti. El tiempo no le importa, como dice la canción de Juan Gabriel, saber quién es uno. Y Juan Gabriel decía que el tiempo, o lo dice aún sus canciones, es un cruel amigo.
que ha hecho estragos en su persona y ha hecho estragos en la gente. El tiempo, eso es lo que más nos preocupa. Y está bien, los cánticos están muy bien y están muy bien estructurados y están muy bien bonitos y tienen una gran verdad. Pero lo cierto también es que el Señor nos dice en su palabra, Salmo 31:15, que en sus manos están nuestros tiempos. Que en sus manos están nuestros tiempos. Y si nuestros tiempos están en sus manos, entonces el pasado, el presente y el futuro están en sus manos. Es fácil entender esto. Entenderlo, por supuesto que yo te lo estoy diciendo y dices, ¿me lo entienden, hermano? Usted me va a contestar, claro que lo entiendo. Pero el entenderlo desde el punto de vista filosófico es una cosa, y llevarlo luego como un ejercicio constante y diario es otra cosa. ¿Ok? Entonces, si lo que más nos preocupa es el tiempo, consolémonos con lo que viene a continuación, con lo que les voy a decir a continuación. Primero, en las manos de Dios, allí dice en la mano, pero en las manos de Dios están nuestros tiempos. Eclesiastés capítulo 3, los primeros 7 versículos, habla de 28 acepciones de lo que es el tiempo. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de cosechar, hay tiempo de endechar, hay tiempo de cantar. Hay tiempo, dice el escritor del libro de Eclesiastés, diciendo que hay tiempo para todo. Que todo, dice así, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol o debajo del cielo tiene su hora. Mira lo que dice. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Es decir, que nosotros vamos a vivir lo suficiente para adquirir debajo del cielo todo lo que Dios predispuso para nosotros, porque así lo estableció su palabra. Si algo no se da, pero preparamos a las generaciones para que se den para otros. El tiempo es lo que más nos preocupa. Pero consolémonos con esto que le estoy diciendo. Además, otro texto bien conocido que lo he nombrado en varias oportunidades, Josué capítulo 21, versículo 45. Allí dice lo siguiente. Pero también dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor ha hecho a su pueblo. Y sella diciendo, todo se cumplió. Es decir, que lo que el escritor del libro de Eclesiastés dice, que todo lo que se quiere y todo, que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Aquí con esta expresión de Josué dice que todo se cumplió. Josué capítulo 23, versículo 14, algo que encontré allí bien interesante, dice lo siguiente. Reconozcan, le dice el Señor Josué al pueblo, reconozcan con todo su corazón y con toda su alma que no ha faltado una palabra de las que el Señor nos ha dicho. Todas han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Wow, esto es una afirmación que pasa de ser ordinaria, que pasa de ser extraordinaria, porque él se enfrenta al pueblo, o mejor dicho, confronta al pueblo diciéndole, oye, vale, reconozcan, como te lo está diciendo a ti, como me lo está diciendo a mí hoy. Siéntate por un momento y reconoce que de una u otra forma Dios ha estado presente en tu vida de cualquier manera. Que estás pasando por el desierto. Bueno, el desierto, en sentido contrario, inhóspito, aprovecha entonces allí, adora, glorifica, sirve, para que entonces vengan todos los que positivamente Dios estableció para el desierto.
Reconozcan, te lo voy a repetir de nuevo, Josué 23:14. Reconozcan con todo su corazón y con toda su alma que no ha faltado una palabra de las que el Señor nos ha dicho. Todas han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Interesante, muy interesante. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 56 y 59. También lo he hablado, pero ahora lo desglosé en 5 cosas bien interesantes. Primero dice, el texto usted lo tiene que leer, pero yo saqué estas 5 cosas de allí. El Señor nos ha dado paz en medio de tormentas. Todo, número 2, conforme a su palabra, no conforme a los caprichos que a veces tenemos. No, yo quiero esto porque yo quiero esto, yo quiero la casa en el Junquito, yo quiero la casa en no sé en dónde, en Sierra Maestra, yo quiero la casa en no sé. Entonces empezamos nosotros como, yo la vi, yo la deseo, yo la quiero. Caprichos. Y a veces Dios no está para cumplir tus caprichos, sino para cumplir su voluntad en ti. Cuando encontramos el propósito de Dios, encontramos nuestro propósito. Todo conforme a su palabra. Ninguna de sus promesas, número 3, ha faltado. Número 4, todo se ha cumplido. Número 5, cada cosa en su tiempo. Te los voy a repetir. 1, el Señor nos ha dado paz. 2, todo conforme a su palabra. 3, ninguna de sus palabras ha faltado. 4, todo se ha cumplido. Y 5, cada cosa en su tiempo. Estas palabras es para consolarnos, porque ¿qué es lo que más nos preocupa? El tiempo. Cada vez que tú oyes, tú le estás hablando a alguien de algo, la persona lo primero que te pregunta es ¿cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Porque pareciera que la vida se nos está yendo y no estamos alcanzando las cosas. ¿El cuándo? El ángel Gabriel le dijo al señor Zacarías en un momento determinado, mis palabras se cumplirán a su tiempo. Porque el sacerdote Zacarías de aquella oportunidad, padre de Juan, se le dio una promesa, una profecía que él venía pidiendo, y cuando se le dio no la creyó, y el ángel le dijo, no has creído mis palabras, pero esas se van a cumplir a su tiempo. En otras palabras, te lo voy a decir a ti y me lo voy a decir a mí mismo, es que aunque tú no creas, es que aunque yo no lo crea, lo que Dios ha determinado para mí y para ti se cumplirá a su tiempo. Es que aunque no lo creas, es porque es que Dios va a pasar por encima de tu incredulidad. Dios va a pasar por encima de mi incredulidad. Dios va a pasar por encima de mis dudas. Pero ¿por qué Él va a pasar por encima de mis dudas? ¿Por qué? Porque Él tiene un plan, un propósito. Pero bueno, acuérdate lo que pasó con Jesús en el Getsemaní. ¿No oró Jesús contrario a la voluntad de Dios? O alguien me va a decir, no es así. Oró contrario a la voluntad de Dios, chico. Que después dijo, que se haga conforme tú quieres y no conforme yo quiera. Pero su oración la hizo. ¿Por qué? Porque no es fácil. Porque estaba en un cuerpo. No dice la Escritura que fue tentado en todo, pues. Fue tentado hasta en esto, hasta en la duda. ¿O me vas a decir tú, bebé, que no dudó? Dejaría de ser esa parte humana. Entonces, y por otra parte, Elizabeth le dijo a María, lo que ha sido dicho de parte del Señor se cumplirá. Y le dice, bienaventurado el que creyó. Entonces, esto que te estoy diciendo hoy consuela nuestra preocupación del cuándo.
Porque lo que nos preocupa es el tiempo, porque el tiempo pasa sin pena ni gloria. Entonces, como nos preocupa el tiempo, todo lo que te he dicho hasta ahora es para que la gracia de Dios sea suficiente para ti y sea suficiente para mí. Termino, pues pongo el sello ahora, estoy poniendo la tapa, ahora pongo el sello. Hoy estamos en un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Todo se ha de cumplir en el tiempo de Dios, trayendo una manifestación plena de lo que Él nos ha dicho. Somos reyes, porque Él nos hizo reyes y sacerdotes. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Es decir, es un derecho. Esto es la consolación. Reclamar. Cuando digo reclamar, no es ponerte, bueno, Señor, o yo soy hijo, yo me merezco, me traes mi herencia ahora mismo, tal y qué sé yo. Entonces eso te hace igual que el hijo pródigo. Conocer tu derecho te da una posición y es declarar tu derecho al universo, declarar tu derecho, que el mundo universalmente sepa cuál es tu derecho. ¿Por qué? Porque lo que debemos nosotros es declarar la victoria obtenida por Jesús en la cruz para nosotros, cualquiera que sea la situación presente. Voy a repetirlo porque es declarar la victoria, el derecho que hemos obtenido por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, como un derecho para nosotros, cualquiera que sea la situación que estemos viviendo. ¿Por qué? Porque no hay una circunstancia, sea cual sea la circunstancia, que no haya sido incluida, subsumida en la conquista de Jesús en la cruz. No hay nada que no esté subsumido, que no esté incluido. Eso está incluido allí. La sanidad está incluido ahí. Todo está incluido allí. Está subsumido. Entonces, es ir a la cruz y obtenerlo. No ir a crucificarte, sino obtenerlo a través de lo que Él ya hizo. Termino con esto. Salmo 84, versículos 4 y 5. Lo has leído. Yo te lo repito hoy. Bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos, su predestino, sus obras preparadas de antemano. Atravesando el valle de lágrimas, viste, tienes que atravesarlo. Lo cambian en fuentes cuando la lluvia llena los estanques. Recuerda entonces que el rocío de Dios solamente cae cuando no hay tormentas o cuando el sol ha desaparecido. Solo así es que podemos ver el rocío de Dios. Por eso y por muchas otras cosas que ya te he dicho, mi gracia, dice el Señor, es suficiente para ti. Mi gracia es suficiente para mí. Su gracia es suficiente para mí. Su gracia es suficiente para nosotros. Entonces, vamos a subsumirnos debajo de esa gracia y con paciencia, como dice el Salmo 40, versículo 1, esperemos con paciencia esa manifestación gloriosa de Él en la vida nuestra. Los declaro muy bendecidos, declaro que la gracia y el favor de nuestro Dios Padre Todopoderoso se manifiesta en su vida. Recuerden el código de honor: vivir en la verdad, vivir en justicia, andar en rectitud e integridad de corazón, procurando hacer siempre lo que a Dios nuestro Padre le agrada, y eso nos dará paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, reposará siempre en nuestras vidas, muy a pesar de las circunstancias y de las situaciones adversas a nosotros. Sean todos muy bendecidos, gracias por haberse conectado. Nos vemos el próximo domingo en una nueva entrega
de esta palabra de gracia que día a día nos fortalece y nos hace crecer cada día más y mejor. Bendecidos todos. Yo te doy gracias, Señor. Damos gracias a nuestro Dios. Señor Jesús.